quiero agradecerles su presencia aquí en este, pequeño y gran evento. Gran evento porque estamos definitivamente en el municipio que más votó por la Colombia Humana. Proporcionalmente de toda Boyacá y de buena parte del país. Lo que ha hecho la comunidad de Nopsa al acompañar a la Colombia Humana es histórico, y yo vine a agradecerles su votación, su presencia, su papel de vanguardia en la posibilidad de cambiar la historia de Colombia. No queríamos que la Colombia Humana fuera un movimiento fugaz, espurio, que solo apareciera cuando hay elecciones, cada 4 años, que después de haber obtenido 8 millones de votos en toda Colombia, nos retiráramos a nuestros ejercicios privados, a la casa, al sitio cerrado, y abandonáramos la plaza pública, abandonáramos la movilización social y en cierta forma abandonáramos las ciudadanías libres que se han construido en los últimos meses, fundamentalmente entre las mujeres, entre la juventud toda de Colombia, entre la gente trabajadora de este país, la gente que con dignidad salió a la urna sin que le ofrecieran un peso, aún aguantando hambre. Rechazó los ofrecimientos del politiquero de siempre, que siempre es el verdugo, y quiso cambiar la historia de Colombia. Cambiar estos 2 siglos de guerras permanentes, casi perpetuas, de violencias eternas. Cambiar estos 2 siglos de corrupción. Cambiar estos 2 siglos de vida republicana que tenemos de plutocracia. Porque a Colombia la han vuelto la sociedad más desigual socialmente, unas minorías profundamente egoístas socialmente, profundamente ignorantes y capaces, pero que gracias a su poder económico, muchas veces untado de dineros sucios o de las drogas o de la corrupción, son capaces de comprarse hasta hace muy poco las mayorías nacionales y convertirse también en el poder perpetuo del país. Plutocracia significa el gobierno de los más ricos. Y lo que hoy es el gobierno de Duque es exactamente una plutocracia. En la campaña electoral se presentaron 2 programas de gobierno. El de él, que la prensa trataba de adornar, ocultando sus mensajes ocultos, como por ejemplo el que iba a reducirle los impuestos a las grandes fortunas de Colombia, y que eso solo tenía un correlato, una posibilidad real de hacerse, y era ponerle los impuestos a la gente que trabaja, a la clase media, a la gente que incluso aguanta hambre. Propuso él el fracking como la opción económica de usar intensivamente el agua para sacar petróleo, cunchos del petróleo de las rocas. Propuso él el glifosato como una política antinarcóticos, cuando en realidad significa hacerle unos negocios a una multinacional norteamericana de nombre Monsanto para comprarle el veneno que en los mismos Estados Unidos y a partir de su justicia se ha demostrado que produce cáncer. No les importa arrojar ese veneno cancerígeno sobre las aguas de Colombia, sobre el territorio donde nace todo el agua del país y sobre la población campesina. Duque ha propuesto 3 venenos en su escaso mes de gobierno para ser arrojados sobre la sociedad colombiana.
el veneno del glifosato, el veneno del fracking que acaba el agua en los territorios del petróleo y el carbón, y el veneno del IVA a la canasta básica familiar, el IVA a la papa, el IVA a la carne, el IVA a los huevos, el IVA a la leche, el IVA al arroz y a la yuca, el IVA a lo que comen todos los días los colombianos y colombianas, muchísimos de ellos en condiciones económicas difíciles. 3 venenos. Ese era el programa de gobierno. Mientras nosotros proponíamos otro proyecto político que en mi opinión traería profundos beneficios para Boyacá y la sociedad boyacense. Nosotros dijimos: separémonos del petróleo, separémonos de esas grandes multinacionales del carbón, que no significa destruir al pequeño minero tradicional, sino al contrario, darle la mano como Estado para que tecnológicamente pueda generar una actividad de mínimos impactos ambientales. Pero sí separarnos de esa gran minería a cielo abierto y esa minería del petróleo que está produciendo no solamente la destrucción de la agricultura y la industria de Colombia al abaratar el dólar, al hacer los productos importados más baratos, casi todas las cosas que consumimos diariamente, en la comida, en el vestir, en los cacharros que usamos, son traídos del extranjero. A partir de ese tipo de modelo y proyecto económico se han destruido millones de puestos de trabajo de la agricultura y de la industria, y eso ha tenido cabida, ese proceso de destrucción laboral, en la misma Boyacá, en el mismo corredor industrial de Boyacá. Nosotros propusimos otra cosa. Propusimos desarrollar la agricultura en términos modernos, no destruyendo al campesino para privilegiar al terrateniente, sino al contrario, tratando de transformar al campesino en un empresario pequeño capaz de llevar una vida digna para su familia, ampliando sus espacios de cultivo, ampliando sus conocimientos, fundamentalmente los de sus hijos, los de su juventud, tratando a partir de la asociación de construir procesos agroindustriales en donde el campesino fuera copropietario de la industria de sus productos, en el arroz, en la yuca, en territorios cálidos, en el maíz, en la leche, en la producción de papa, en la cebolla, en el famoso aguacate que hicimos. El mismísimo Duque lo hizo famoso en la campaña cuando dijo allá en Nueva York, en el primer debate presidencial, frente a los estudiantes colombianos en el extranjero, que cómo se le ocurría a Petro reemplazar el petróleo por el aguacate. Y la verdad sea dicha, es que sí se puede. Los países más ricos del mundo no lo son por el petróleo, lo son por el conocimiento. Y el conocimiento es necesario, es cuando las economías de las sociedades son productivas, son agrarias, son industriales. Muchos campesinos de Boyacá viven de la leche, por ejemplo. Lo que ha hecho los gobiernos sucesivos, por ejemplo el de Uribe, en sus 8 años al aprobar el TLC, o ahora frente a Nueva Zelanda, que es la potencia más grande en producción lechera, con la cual el gobierno de Santos pensaba hacer un tratado de libre comercio, es precisamente arruinar producciones colombianas. En este caso, como ejemplo, de la leche.
Los neozelandeses, que son unas islitas pequeñísimas, y es una pequeña población, situado al norte de Australia, al otro lado del mundo, respecto a Colombia, allá en el sur, producen la leche más barata. Y cuando uno pregunta o investiga, o quienes han ido allá intentan averiguar por qué Nueva Zelanda puede producir tanta leche y tan barata, los campesinos de Nueva Zelanda, que no son terratenientes, son pequeños productores, como en Colombia, te dicen, es que hay que vivir entre las vacas. Eso también lo sabe el campesino colombiano. Pero, ¿saben algo más? No solamente hay que vivir entre las vacas, dicen los neozelandeses, sino que todo el proceso de pasteurización, de industrialización de la leche a través de diversos productos, que es lo que exportan, es propiedad del mismo campesino lechero. En Colombia eso no es así. En Colombia el campesino lechero saca la cantina que logra sacar en una madrugada, espera quizás un camión o algo por el estilo de una pasteurizadora que no le pertenece y lo explotan. Lo conducen a la pobreza. La ganancia va quedando surgida de la leche y de la producción de la leche en manos de otros, hasta que llega al consumidor final, el último que se gana el último pedazo y el más grande de las ganancias es el dueño del éxito, el dueño de los supermercados inmensos de las grandes ciudades de Colombia. No seguimos el mecanismo moderno de los neozelandeses, que es que el campesino mismo sea propietario de toda la cadena productiva de la leche e incluso sea el exportador mundial de la leche. Por eso ellos son tan eficaces y por eso podrían arruinar, si hay un tratado de libre comercio, la industria lechera colombiana. ¿Cuántas familias de Boyacá no caerían en la pobreza? Pero el peligro es también un ejemplo. ¿Y por qué en Colombia, decíamos en nuestro programa presidencial, los campesinos y campesinas fundamentalmente no pueden ser también los propietarios de la industria de sus productos? ¿Por qué no pueden ser propietarios del molino de arroz, propietarios de la secadora de yuca, de su conversión en harinas, propietarios y propietarias de las cadenas productivas del maíz, que se convierten en hojuelas que muchos de nuestros niños consumen, pero importadas del Canadá y de los Estados Unidos? ¿Por qué nuestros campesinos y campesinas lecheras no pueden ser propietarios de las pasteurizadoras, de las convertidoras en quesos y otros productos derivados? ¿Por qué entonces no tenemos una política que pueda enriquecer el mundo campesino y a través del mundo campesino el poder agrario de Colombia? Y a partir de fortalecer el poder agrario de Colombia, los procesos de industrialización, no solamente podríamos superar esas desigualdades pavorosas socialmente que se dan en el campo y la ciudad de este país, sino que tendríamos una oportunidad, porque cada vez que se produce algo hay que invertir conocimiento, hay que necesitar de veterinarios, hay que necesitar de ingenieros, de agrónomos, de ingenieros industriales, de expertos en software, de expertos en comercialización, de nutricionistas, etcétera. La producción demanda el conocimiento. Si Colombia se convirtiese en una sociedad productiva, Colombia tendría que convertirse en una sociedad del conocimiento. Y aquí es donde el papel de las juventudes, decíamos en la campaña electoral, se vuelve fundamental. Porque para que Colombia se vuelva una sociedad del conocimiento, se necesita como primer paso el que el conjunto de la juventud colombiana pueda acceder a una universidad pública de calidad y gratuita,
que permita que el joven más pobre en cualquier lugar de Colombia, en sus territorios más agrestes o más separados, pueda acceder al saber, a la frontera del conocimiento, y a partir del conocimiento se pueda articular entonces a ese mundo campesino, a ese mundo industrial, a ese mundo de productores y productoras, para que conocimiento y producción se conviertan entonces en riqueza, en prosperidad, en un buen vivir. Esto no era una utopía. Para entregar tierras hay procesos concretos que pueden permitir trasladar la tierra fértil de quien no la produce, pero sí la acapara especulativamente, hacia el campesino y el pequeño y mediano empresario que sí quieren producirla. No es utopía el plantearse una universidad pública y gratuita en Colombia. Vale 14 billones de pesos anuales y el presupuesto nacional en un año es de 260 billones. No es una utopía pensar en la industrialización de Colombia y entonces en un país que pueda incluir a la mayor parte de su población, contrario a lo que acontece hoy en los procesos productivos y laborales. Y no es una utopía pensar que una economía construida a partir del trabajo y el conocimiento es una sociedad que está en paz, que puede empezar, a diferencia de lo que nos ha sucedido en estos 2 siglos de guerra permanente, de convocatoria permanente a las juventudes a matarse entre sí, que es ahí donde podemos construir la base de la paz e iniciar una era de paz en Colombia, una democracia transparente y justa. No es una utopía para el país. Un proyecto, el de la plutocracia, obtuvo 10 millones de votos. El otro, el de la sociedad productiva y de conocimiento, obtuvo 8 millones de votos. Pero cada vez que lo pienso y que miro las cifras, por ejemplo en NOPSA, la Colombia Humana obtuvo casi el 70% de decir que en NOPSA le dimos sopa y seco a un... Cosa que no deja de ser paradójica, porque de este municipio salió políticamente la persona que quería impedirme participar en las elecciones presidenciales. El señor Juan Carlos Granados. Creo que fue alcalde del municipio, después gobernador, cuando yo fui alcalde de Bogotá, y después contralor de la ciudad de Bogotá, y hoy sabemos, mal hijo de NOPSA, que es un sobornado de Odebrecht, cuando era gobernador de Boyacá. El hombre haciendo las marrullas allá detrás de los pantalones de Germán Vargas Lleras, trataba de impedir a toda costa que Petro pudiera ser candidato presidencial, y llegó a imponerme una multa impagable de 80 millones de dólares porque no había permitido subir la tarifa de los buses de Transmilenio para la gente que se sube a ellos, que no son precisamente los plutócratas, que son la gente que trabaja y que estudia en esa gran ciudad que se llama Bogotá.
todo lo que dejaron de pagar esas jóvenes y trabajadoras y trabajadores en los buses durante 3 años me lo quería cobrar, como si yo tuviera una fortuna. Y como no podía pagarlo, entonces quedaba inhabilitado para ser presidente de Colombia. Bueno, la estrategia le fracasó, no le funcionó. Los jueces me dieron la razón y ahora lo procesan a él. Pero sirve de ejemplo para mirar lo que sucede en Nopsa, porque alguna vez tuvo el apoyo de sus paisanos y hoy no. En su propio municipio fue Petro el que quería inhabilitar, el que sacó 2 votos de cada 3 depositados en las urnas. Esa fue la manera como la ciudadanía de Nopsa respondió a tal infundio contra una posición progresista en este país. Nopsa acompañó a Petro, Nopsa no acompañó a Granados. Sin embargo, quedamos 10-8. Yo creo que hubo fraude. Y lo digo porque los 8 millones de electores del programa de la producción, el conocimiento y la democracia, todos y todas fueron ciudadanías libres. Ustedes son la ciudadanía libre de Colombia. A nadie se le puso un peso en el bolsillo o en el corazón para votar por la Colombia humana. A nadie en ningún lugar del país. Yo vine porque quise, a mí no me pagaron. Yo vine porque quise, a mí no me pagaron. Queremos una Nopsa humana libre de contaminación corrupta. ¡Petro presidente! Mientras eso sucedía, mientras convocábamos a partir de la fuerza de la palabra y de la movilización a millones de colombianos para que acudieran a las urnas sin nada a cambio que la ilusión y la esperanza de cambiar la historia de Colombia, al otro lado ofrecían montones de dinero para comprar votos en la costa Caribe, en todos los lugares de Colombia. Grandes empresarios poderosos preocupados por mantener su puesto de privilegio y no acudir a una instancia que los haría incluso más grandes como empresarios, que es la de construir una sociedad más equilibrada, democrática, justa. Se dedicaban a extorsionar a sus trabajadores y trabajadoras, a decirles que si votaban por Petro serían despedidos. Y otros falsos pastores por allí salían a decir que si nosotros ganábamos llegaría el anticristo, quemaríamos las iglesias, cuando nosotros somos defensores de las genuinas tesis que un hombre, Jesús, le dijo hace 2000 años a la gente: la opción preferencial por los pobres y amaos los unos a los otros. Gracias. Si uno busca disminuir la desigualdad social, está hablando de una opción preferencial por los pobres. Los falsos cristianos que están profundizando la desigualdad, los falsos cristianos que están hablando después de rezar, de ponerle el IVA a la leche y al arroz, matando literalmente más niños de hambre. Ellos no están escuchando un mensaje certero que se podría leer en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y peor aún, lo que hemos escuchado de esos dirigentes políticos una y otra vez es que Colombia debe continuar con la guerra, es decir, con la consigna de mataos los unos a los otros, sobre todo si son jóvenes.
Y yo no he encontrado en las palabras de Jesús jamás un mensaje de ese estilo. Al contrario, lo que he encontrado es un mensaje que habla de paz, de verdad, de luz. Un mensaje que habla del amaos los unos a los otros, que no es sino la definición de la palabra paz. Porque la paz en Colombia es el amor de una sociedad entre sus integrantes, y el amor entre los integrantes de una sociedad es la solidaridad social. Son los tejidos que construyen, no una carrera entre individuos, dejando a un lado los que caen, dejando que mueran de hambre, dejando que mueran de tristeza, dejando que mueran de discriminación, juventudes, mujeres, pueblos indígenas, pueblos afros, gente pobre económicamente. La solidaridad social significa construir una sociedad que supere la segregación social, que supere la discriminación, que incluya el conjunto de la juventud, a la sociedad y al Estado, a los caminos del arte y de la cultura y del conocimiento, que le dé poder a la mujer para que no sea víctima de una sociedad patriarcal y machista, sino que tenga la oportunidad de la libertad, que tenga la oportunidad del poder y de la decisión, que le dé poder a la niñez, porque al final una sociedad dibujada por la niñez es una sociedad que jamás matará al animal, que jamás depredará la naturaleza, que jamás se conducirá a las guerras eternas y perpetuas. Es el camino de la Colombia humana, fue realmente el camino que ganó en las elecciones de Colombia. Porque todos sus 8 millones de electores fueron libres. Y hoy NOPSA puede decir con orgullo entonces que ha estado en la vanguardia, adelante en Boyacá y en Colombia, al frente de las ciudadanías libres, al frente de los hombres y las mujeres libres de Colombia que quieren construir la dignidad, la paz y la democracia en este país. Ahora tenemos otros retos. Han pasado las elecciones y nosotros no abandonamos la plaza pública. Ya se empiezan a asustar de nuevo los plutócratas. Aún estando en el Palacio de Nariño, se empiezan a preguntar: ¿y cómo es que Petro, después de ser candidato y ya disque derrotado, sigue convocando multitudes en las plazas públicas de Colombia? Empiezan a leer las encuestas preocupados porque su gran héroe, el señor Uribe, tiene una popularidad que está por debajo de Petro. Si trajera al señor Uribe aquí, o él viniera y quisiera convocar a la población aquí, ¡No lo traiga! yo no lo traigo, pero puede venir. Y si viene hay que tratarlo con decencia. Lo cortés no quita lo valiente. Lo cortés no quita lo valiente. Pero seguro que si viniera aquí a esta esquina, habrían 10 personas. Y ellos lo saben. Y empiezan a medir la popularidad de Duque, y ahora resulta que es menor que la de Santos y no lleva ni un mes en el gobierno. Y miran la popularidad de Petro y descubren que está creciendo. Y empiezan a sentir que esa victoria, entre comillas, fraudulenta que tuvieron hace un mes en las urnas, ya desapareció. Ya ellos no son la mayoría. Ya Duque no tiene 10 millones de votos. Ahora somos nosotros la mayoría de Colombia. Y esa mayoría tiene que ser, tiene que actuar, tiene que comportarse con altísima responsabilidad. No abandonamos la plaza pública,
pero llenamos la plaza pública de alegría y de paz. No somos violentos. Nos congregamos a oír y a discutir el argumento con pasión, sí, pero no somos sectarios. No generamos el odio lo generan ellos. Nosotros queremos generar la solidaridad, el amor y la paz. Y en términos sociales, eso significa una sociedad educada y democrática y justa. Hoy somos la mayoría de Colombia, no tengan duda ustedes de ello. Y por eso, como una mayoría ciudadana, de ciudadanías diversas, plurales y libres, tenemos que dar unas respuestas después de estas elecciones en este momento. La Colombia humana debe de tener que se arrojen los 3 venenos sobre la sociedad colombiana. El veneno del fracking, el veneno del glifosato y el veneno del IVA sobre la canasta básica familiar. Toda la Colombia humana no puede dejarse encerrar en casas, en sitios cerrados, en oficinas, en el Senado de la República, entre algunos viejos, gordos, corbatudos, corruptos senadores. No, nosotros tenemos que estar en la calle, en la plaza y en la movilización. La Colombia humana en todo el país debe comenzar a organizar la movilización social más grande de la historia de Colombia. En sus juventudes, para hacer aumentar el presupuesto sustancialmente de la Universidad Pública de Colombia. El presupuesto que se está discutiendo en el Congreso no eleva el presupuesto de la Universidad Pública de Colombia, y entonces hay que decirle a Duque, y no que usted dijo en su campaña que iba a apoyar una universidad gratuita y que iba a buscar gratuidad en la educación superior. Eso se hace aumentando el presupuesto de la educación pública. Ahora el señor Uribe y la señora Paloma, creo, no me acuerdo con quién, andan diciendo que presentan un proyecto de estampilla para ver si se salva la Universidad de Antioquia, que hoy está en paro, y la Universidad del Valle. Esos son limosnas. El mismo presidente Uribe fue el que redujo los recursos de la educación de toda la niñez, la juventud colombiana, porque trasladó esos recursos a la guerra. Y lo que provocó no fue que los jóvenes fuesen sanos al colegio o a la universidad, sino que lo que provocó era que la juventud fuese enferma a la guerra, a matarse entre ellos mismos con diferentes uniformes. Hoy es que vemos la deficiencia en la educación después de que gastaron 80 millones de pesos que le pertenecían a la educación pública en salvar los banqueros, que hoy son los hombres más ricos del mundo, y en salvar los contratistas de armas que se hincharon de riqueza a partir de la muerte generalizada de jóvenes en los campos de batalla de Colombia, muchos de ellos conducidos inocentemente para ser fusilados en forma sistemática por miles, para venderle al pueblo la idea de que sí se estaba derrotando la guerrilla y de que ese camino de violencia y de muerte era el verdadero camino de la seguridad. Se lo creyeron durante una década los colombianos y colombianas, y hoy la mayoría sabe que el camino de una sociedad digna no es el camino de llevar a sus jóvenes a matarse o a matarlos, sino es el camino de llevar su juventud a la universidad y al arte para saber, para conocer, para aplicar los saberes diversos en la producción y en la generación de la riqueza. Por eso la primera movilización de la Colombia humana, juntando a sus nodos juveniles en toda Colombia, es convocar al conjunto de la juventud
a una gran marcha nacional por elevar el presupuesto de la educación pública en su educación superior, la universidad. Y aquí que hay jóvenes de diversas universidades, entre ellas la UPTC. Los invito a que, usando las redes famosas hoy, fundamentales hoy si se usan políticamente, sabiamente, convoquen todo un gran movimiento diverso de las juventudes. Ojalá tuviéramos 1 millón de jóvenes en las calles pacíficamente, porque entre más papas, como se llaman, se tiran, menos gente participa en una movilización. Entre más pacífica y alegre la movilización, más multitudinaria se vuelve, y aquí necesitamos multitudes luchando por el saber, el arte y el conocimiento. Por tanto, una primera opción que tenemos es la gran movilización nacional juventud, de la juventud juvenil, por el saber, por la universidad pública. Y generalizadamente tenemos que mover la gente en contra del IVA, la canasta básica familiar, del fracking. Boyacá no puede ser territorio de fracking, del glifosato, de los 3 venenos que el gobierno plutocrático quiere arrojar sobre la sociedad colombiana. Y tenemos otro reto que cumplir, que además de la movilización social permanente en la calle de las ciudadanías libres de Colombia, tenemos que prepararnos para gobernar. Si no pudimos desde el Palacio de Nariño por ahora, porque yo creo que ya somos 15 millones, y que el Palacio Duque apenas nos está limpiando el palacio para poder entrar. Y ya no entraremos con ministerios de los grandes gremios plutocráticos del poder de los afortunados de Colombia, sino que entraremos al palacio con los campesinos y las campesinas y el pueblo trabajador. Sus tapetes sabrán qué son las alpargatas y qué serán las botas de caucho y qué son los ponchos y la famosa ruana boyacense, cuya capital está en Nopsa. Un salón del Palacio de Nariño debería ser el Salón de la Ruana. La Plaza de Bolívar no se llenará como ese día 7 de agosto. De tanta gente interesada en los grandes negocios del Estado, de tanta gente que odia, tratando de buscar nuevas guerras y violencias, que hasta el viento huracanado, casi mágico, trató de barrer y limpiar de la Plaza de Bolívar, como gritándonos: hasta las banderas de Colombia se rompen si este es el tipo de poder que los colombianos eligen. Se llenará de pueblo la Plaza de Bolívar, de gentes, de la población toda de Colombia que se decide a ser la dueña de este país por primera vez en su historia. Esa oportunidad está cerca, pero antes de llegar allí, primero hay que llegar a la alcaldía de Nopsa. ¿Dónde está la alcaldía? Allá al frente. Allá. Y no porque sea un lugar humilde comparado con el Palacio de Nariño. Es porque para nosotros llegar al Palacio de Nariño y gobernar, es imprescindible que lleguemos a esa casa, que no podemos llamar palacio, pero es la alcaldía municipal. Es el poder local,
Lamentable sería ver municipios en donde la Colombia Humana ganó en la primera vuelta y ganó en la segunda vuelta y le dio sopa y seco a Duque, y que de pronto ese mismo electorado terminara eligiendo al corrupto del pueblo para asaltarlo en su alcaldía, para robarse sus propios recursos, sus propios sueños. Aquí hay que establecer una coherencia. Si Nopsa fue capaz de ganar con tantos problemas que enfrentábamos en primera y segunda vuelta en la Colombia Humana, pues Nopsa tiene que ser capaz ahora de construir la Nopsa humana. ¡Viva la Nopsa humana! Porque hay que demostrar cómo es que vamos a gobernar. Y no es para que allá se siente un señor o una señora a gobernar como siempre han gobernado, robando, sino para cambiar la historia del municipio bajo los presupuestos que siempre son escasos, las limitaciones de que un alcalde no puede cambiar las leyes. Claro que aquí podemos dar batallas fundamentales que le muestren a Colombia cómo es que se puede construir una Colombia humana. En la Nopsa humana tiene que haber una política que pueda defender la educación superior en el mismo territorio de Nopsa. En el Nopsa humana tiene que haber una política que trate de resistir la entrega del territorio a las multinacionales mineras. Porque si las multinacionales mineras, a través de las licencias que entrega el ministerio allá en Bogotá, va abriendo los hoyos, las minas a cielo abierto que llaman, sacando materiales de construcción u otros, va destruyendo el agua, y al destruir el agua nos quita la sostenibilidad, no solamente de la producción agraria e industrial en la región, sino de la vida misma. Lo primero que tiene que hacer un alcalde de la Nopsa humana es defender el agua como el eje rector de la vida y de la producción en el territorio. Tiene que entregarle entonces el poder de decisión a las comunidades, no a las multinacionales mineras. Tiene que saber que es el representante de la gente humilde y trabajadora, y no simplemente el subsidiario ejecutivo de una multinacional como Holcim o cuáles otras habrá en el territorio. Garantín y Argos. Argos. Garantín se llama. Es el alcalde que no es de Argos ni de Holcim, sino el alcalde que es del campesino, del pequeño minero, del pequeño artesano, de la productora de ruanas, de los que quieren hacer de aquí un sitio de trabajo laborioso y dignidad en la vida, que tiene que ser un representante de la juventud a la cual debe ayudar a que acceda a la educación, que tiene que ser un representante de la niñez para intentar que haya un sistema de protección integral y profesional junto a la familia, a la niñez de Nopsa. Porque al final, si no cuidamos nuestros niños entre los 0 y los 5 años, ¿cuál será nuestro futuro? Es ahí donde se sabe si tendremos seguridad o no, si tendremos guerra o no, si tendremos científicos o guerreros. Es ahí donde se sabe si tendremos demócratas o tiranos. Es ahí donde se sabe si se construirá una sociedad de amor y solidaridad o una sociedad depredadora. Es la Nopsa humana lo que hay que construir, y en esa medida que sirva esta visita mía no solamente para agradecerles su papel en las pasadas elecciones, que nos llenó de emoción, de alegría, de fuerza, porque una persona como yo solo logra mantener la fuerza como ser humano individual, débil incluso,
físicamente, es con la fuerza colectiva del pueblo que se congrega alrededor de las propuestas, de las ideas y del debate. Y por eso yo tengo que agradecerles ese papel que cumplieron al lograr casi un 70% del electorado a nuestro favor. Pero indudablemente también es para invitarlos, seducirlos y seducirlas a que no solamente esperemos dentro de 4 años la próxima campaña presidencial, sino a que nos movamos desde ya por las reivindicaciones centrales de la Colombia humana: la juventud en la universidad, el conocimiento, el agua, el reequilibrio con la naturaleza, la equidad social, la paz, y que un camino para ello es prepararnos a ganar las elecciones locales, las de la alcaldía, las de una Nopsa humana, las de una Boyacá humana, porque ese camino de urnas y calles, de plazas y movilización y votos articulado, es el camino que en todo el territorio nacional nos abrirá la senda para que el próximo gobierno de Colombia sea el primer gobierno de la historia colombiana progresista y decididamente popular, el gobierno de la Colombia humana. ¡Viva la Colombia humana! ¡Viva Nopsa humana! ¡Viva! ¡Viva la Colombia humana! Gracias, muy amables por su presencia. Nos hablaremos próximamente. Doctor Gustavo, el próximo presidente de la República se llama Doctor Gustavo Petro, le regala una atención que Nopsa quiere tener con usted. Para usted, para su esposa, para su niño. Eso es un regalo para su hija y para su esposa, de la Sogamoso humana, de la Sogamoso humana, que lo queremos mucho acá y que está muy cordialmente invitado para que próximamente vaya a Sogamoso, porque allá también hay mucha gente que lo sigue y lo respalda para la presidencia que obtuvo, pero que la vamos a ratificar en el 2022. Muchas gracias. Hay otra artesana del municipio que quiere también tener un detalle con usted. Gracias. Ya tiene mucho que no vean, ¿no? Gracias.